Hola a todos. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio en el cual se involucra la suma de varios vectores. El ejercicio planteado es el siguiente. Sea A un vector igual a 3,4 en la dirección X más 4,7 en la dirección Y. B un vector cuya componente horizontal es menos 7,7 y cuya componente vertical es 3,2. Y C un vector cuya componente horizontal es 5,4 y cuya componente vertical es menos 9,1. Y adicionalmente tenemos que hay un vector D tal que el vector D sumado con dos veces el vector A menos tres veces el vector C más cuatro veces el vector B es igual a cero. Entonces se nos propone hallar el vector D que satisface la ecuación anteriormente mencionada y B, hallar la magnitud de ese vector y el ángulo que ese vector forma con respecto a la horizontal. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta aquí es que nos da una ecuación que es D más 2A menos 3C más 4B igual a 0 y nos piden hallar D. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es despejar el vector D en términos de los otros vectores que ya conocemos. Entonces, si despejamos D de esa ecuación, obtenemos que D es igual a menos 2A, simplemente pasamos a restar el 2A al otro lado, pasamos a sumar el 3C al otro lado, entonces tenemos menos 2A más 3C, y pasamos a restar 4B al otro lado. Por lo tanto, tenemos menos 2A más 3C menos 4B. Ok, eso fue lo primero. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que básicamente D es una suma de varios vectores. ¿Qué es un vector entonces? Un vector es un objeto matemático que puede representarse en un plano bidimensional como este de acá, un plano XY. Entonces, lo que estoy dibujando acá es un vector. Un vector se puede representar con una flecha. Un vector tiene una magnitud que pues vendría siendo el tamaño de esta flecha. Y pues uno puede representar un vector si descompone sus componentes horizontal y vertical. Esas componentes las podemos llamar X y Y. X es su componente horizontal y Y su componente vertical. Son las proyecciones del vector en los planos horizontal y vertical. Entonces, cualquier vector se puede representar como un par X, Y. Entonces, si queremos sumar dos de esos vectores, por ejemplo, un vector x1, y1 y un vector x2, y2, lo que tenemos que hacer es sumar componente a componente. Es decir, sumamos la componente horizontal con la componente horizontal, o en este caso, x1 más x2, y sumamos la componente vertical con la componente vertical. En este caso, y1 más y2. Entonces, x1 más x2 y1 más y2 vendría siendo el nuevo vector que se obtiene de la suma de los dos vectores anteriormente mencionados. En ese sentido, entonces, para resolver el vector D, para encontrar ese vector D explícitamente, tenemos que encontrar sus componentes horizontal y vertical, sumando las componentes horizontal de cada uno de los vectores y sumando las componentes verticales de cada uno de los vectores involucrados en la fórmula. Entonces, D es igual a menos 2A más 3C menos 4B. Eso quiere decir que su componente horizontal, o X, vendría siendo menos 2 veces la componente horizontal de A, que es 3,4, más 3 veces la componente horizontal del vector C, que es 5,4, menos 4 veces la componente horizontal del vector B, que es menos 7,7. Con eso tenemos entonces la componente horizontal del vector resultante. Y lo que hicimos básicamente fue asociar la componente horizontal de cada vector con la componente horizontal del otro vector. Lo mismo hacemos con la componente vertical. Entonces, la componente vertical vendría siendo menos 2 veces la componente vertical de A.
que vendría siendo 4,7. Más 3 veces la componente vertical del vector C, que es menos 9,1. Más menos 4 veces la componente vertical del vector B, que es 3,2. Si despejamos, obtenemos entonces lo siguiente. Entonces el vector D, si hacemos todas las sumas y restas correspondientes, obtenemos que D es igual a 40,2 en su componente horizontal y menos 49,5 en su componente vertical. Entonces hemos obtenido las coordenadas del vector en el plano bidimensional. Ahora bien, también nos piden hallar la magnitud de D y el ángulo θ que forma ese vector con respecto a la horizontal. Para hallar la magnitud del vector, pues pasemos a la representación gráfica que inicialmente mostrada. Entonces, pasemos al dibujo inicial. Para hallar la magnitud de ese vector, podemos tener en cuenta que entre el eje X y entre el eje X, el eje Y el vector mismo se forma un triángulo rectángulo. En ese sentido, podemos hallar la magnitud de ese vector utilizando el teorema de Pitágoras. Eso quiere decir que la magnitud del vector, que simplemente vamos a llamar h al cuadrado, entonces la magnitud del vector al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos de ese triángulo equilátero, que pues voy a subrayar acá para que quede mucho más claro. Entre los ejes X y Y se forma el ángulo de 90 grados y pues lo que acabo de subrayar viene siendo el área de ese triángulo. Entonces, la magnitud de ese vector vendría siendo que vamos a llamar h al cuadrado, que es la hipotenusa de ese triángulo, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que son x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces la magnitud de ese vector, que vamos a llamar h, que es la hipotenusa de ese triángulo, como lo acabo de decir nuevamente, es igual a x al cuadrado a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Si tenemos en cuenta que x es 40,2 y que y es menos 49,5, entonces obtenemos que la magnitud de ese vector es igual a 63,77. Entonces la magnitud de ese vector D es igual a 63,77. ¿Ok? Ahora bien, nos piden también hallar el ángulo que forma ese vector con respecto a la horizontal. Vamos a representar ese vector en otra parte para que quede claro cuál es ese ángulo. Entonces, aquí simplemente trasladé ese vector. Esa es la componente y esa es la componente X, esta es la hipotenusa del triángulo. Entonces, este es el vector, la parte del triángulo que contiene la flecha. Y pues nos piden hallar el ángulo θ con respecto a la horizontal, es decir, el ángulo entre la hipotenusa y el cateto que llamamos X, que es el cateto opuesto de ese triángulo. Queremos hallar entonces ese ángulo θ. Del teorema de Pitágoras, como una consecuencia de ese teorema, también sabemos que la tangente de ese ángulo θ es igual a la división entre el cateto opuesto, que pues es el cateto Y, sobre el cateto adyacente de ese triángulo, que es el cateto X. En ese sentido, obtenemos que la tangente, el ángulo θ vendría siendo igual a la tangente, a la arcotangente de Y sobre X. Utilizando la calculadora lo pueden verificar, pueden ver que la arcotangente de Y sobre X, en este caso para Y igual a menos 49,5 y X igual a 40,2, es igual a menos 0,5
2,89 radianes. ¿Ok? Entonces, hemos resuelto el problema planteado y nos encontramos en una próxima ocasión.